Ahí Muy está. buenas noches. Empezamos el día de hoy con la última charla del Foro de Contratación Administrativa que, pues como les habíamos adelantado, cerrará con una exposición del profesor Jesús Jordano Fraga, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, que además me ha pedido que lo presente como un gran amigo de Costa Rica, lo que ratifico yo porque así lo es desde su última visita física y ahora pues esta alternativa virtual nos permite contar con su amistad y que nos comparta su conocimiento. Don Jesús va a exponernos el día de hoy con relación a la figura de la subcontratación administrativa, que igual que en Costa Rica, en España, pues ha generado algunos mitos urbanos, como él califica, en un artículo que está recién publicado en la revista española de Derecho Administrativo número 207 de julio-septiembre de este año, precisamente. A propósito de esa publicación, pensamos que sería muy oportuno escuchar lo que pues, don Jesús tiene que decirnos sobre ese tema, obviamente con relación al modelo español, pero que como verán tiene bastantes similitudes con el modelo costarricense. De modo que pues le traslado a don Jesús a nuestra audiencia y de nuevo agradeciéndole profundamente su amabilidad de transmitirnos su conocimiento por esta alternativa virtual que es la que esta situación actual nos permite, pero que igual va a ser de mucho provecho para toda la audiencia de nuestro sitio en Facebook. Así que muchas gracias, don Jesús, y para usted toda la audiencia del sitio Derecho Administrativo Costa Rica. Bueno, pues muy buenos días a todos allí en Costa Rica. Es un verdadero honor estar aquí con vosotros. La verdad que yo me siento entre hermanos en el Foro de Derecho Administrativo de Costa Rica y soy un amigo de Costa Rica, pero sobre todo un admirador, porque creo que hace falta muy poca sensibilidad para enamorarse cuando uno va para allá, porque yo he disfrutado de San José, he disfrutado de la costa atlántica, he disfrutado de los volcanes, he disfrutado de la gastronomía, de la fruta. Vosotros estáis acostumbrados a esa fruta, pero yo no. Y a mí que me apasiona la fruta y sobre todo la calidad humana de la gente que he conocido, que realmente nos hemos visto en horas y yo tengo la sensación de que vamos a tener una amistad de por vida. Bueno, pues hoy realmente el tema que nos entretiene hoy es un tema que aparentemente menor, porque es el de la subcontratación, pero yo voy a aprovechar porque sé que estáis en un momento de aprobación de una nueva regulación en la materia. Entonces, al hilo de la subcontratación, pues os voy a dar primero un panorama de cuáles han sido las novedades más importantes en materia de contratación administrativa y, sobre todo, en la particular materia de la subcontratación. Bueno, pues yo creo que vosotros sabéis que nosotros en España, en esta materia, somos tributarios de lo que se está haciendo en el derecho europeo. Entonces, nuestra legislación, la Ley 9/2017, la Ley de Contratos del Sector Público, es de una ley que lo que hace es transponer las directivas europeas en la materia, la directiva 2014-23 y 2014-24 de 26 de febrero. Entonces, para que os hagáis una idea, es una ley que tiene 347 artículos, tiene 54 disposiciones adicionales. Nosotros vamos a ver hoy aquí una, la de la acción directa que tiene el subcontratista, que tiene o que no tiene, más bien como vamos a ver, 5 transitorias y 16 finales. Para que os hagáis una idea, que esto es muy gráfico, la Ley de Contratos del Sector Público tiene más caracteres que el Código Civil. Una sola ley, de una sola materia,
tiene más caracteres que todo el Código Civil. Es una ley reglamentista, es una ley muy larga, es una ley que pretende la simplificación, introduciendo, por ejemplo, las declaraciones responsables en materia de contratación. Bueno, si yo tuviera que dar un fogonazo para poner en ese marco la subcontratación, pues yo haría una serie de adjetivaciones de esta ley de contratos del sector público. Bueno, la primera es que es una ley que apuesta por la transversalidad. Mi buen amigo Aldo, el primer tema que me sugirió es este, que es el de la transversalidad a lo largo de toda la ley. Por ejemplo, en materia de adjudicación, pero no solo en materia de adjudicación, porque esa transversalidad, lo que significa introducir factores sociales, ambientales en la contratación administrativa, siempre que tengan directa relación con el objeto del contrato, van a determinar la adjudicación proambiental, prosocial, porque se reconoce como uno de los valores que debe perseguir la contratación administrativa en Europa. Entonces, se considera que es un instrumento de conformación social, como diría Ernst Forsthoff, de Daseinvorsorge, de conformación social, la contratación administrativa. Se usa la contratación administrativa no solo para adquirir bienes, para realizar obras, sino a la vez que lo hago, para implantar un modelo de sociedad más ambiental, más socialmente deseable. Esto me parece muy bonito, pero escuché en una conferencia a un gran jurista y muy buen amigo, que es el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, cuando comentaba esto decía, pues a mí esto me parece muy bien. Dice, pero yo lo que quiero es una piscina. Entonces, la crítica es un misil, ¿no? Porque lo que viene a decir, hombre, si tanta transversalidad muchas veces hace perder el objeto del contrato, que es la construcción de una puñetera piscina. Yo lo que quiero es una puñetera piscina. Quiero la mejor piscina. Entonces, hombre, ojalá que se pudiera compatibilizar una buena piscina, que es el objetivo público de tener una dotación de un espacio deportivo, con el resto de cosas, ¿no? Porque claro, a veces cuesta más caro el collar que el perro, y entonces podemos estar hablando de decisiones que desde el punto de vista del déficit público, me comentaba antes Jorge Leiva y Aldo, que al servicio de la deuda ya está el 45%, pues yo no sé si esta transversalidad es una buena idea en Costa Rica con esos niveles de endeudamiento. Porque una cosa es lo que se desea, lo que se quiere, y otra cosa es lo que se puede pagar. Bueno, pues otra segunda característica de esta ley es que es una legislación que promueve la contratación electrónica, la publicidad y la transparencia. Bueno, son reformas que son necesarias, pero que están costando muchísimo. Ayer mismo se aprobó un decreto ley que prorroga la administración electrónica, el registro de apoderamiento, el punto de acceso único del registro, todas estas cosas que una ley del 2015, la ley 39 de 2015, preveía para un año, pues ya vamos por la tercera prórroga y ya nos plantamos en marzo de 2021, porque claro, los países tienen que tener infraestructura para que luego esta contratación electrónica sea posible. Yo advierto que en muchos ayuntamientos no hay los instrumentos para la presentación de ofertas por mecanismos electrónicos. Bueno, otra cosa que se ha destacado en esta nueva ley es el ámbito subjetivo. Y cómo, yo no sé si esto ocurre ya en Costa Rica, perdonad mi ignorancia, en España no era así y solo desde el 2017 se ha extendido, y yo creo que es una buena idea, la aplicación de la ley de contratos del sector público a partidos políticos, a sindicatos y asociaciones empresariales. ¿Por qué? Pues porque desde el criterio europeo la sujeción a la legislación de contratos es por un criterio material, es decir, si los fondos son públicos, entonces las reglas deben de ser públicas. Y es obvio
que los partidos, las asociaciones empresariales, los sindicatos, su financiación es sustancialmente pública, al menos así en España. Hay otra cosa que yo no sé si esto se conoce, pero aquí se dio una marcha atrás a la doctrina de los actos separables. Yo no sé si sabéis que el origen de la jurisdicción contencioso administrativa es un privilegio. Nos quitamos al juez común y nos lo llevamos al juez administrativo, que no es juez en Francia. En España sí. Bueno, pues en un rebote contra la legislación europea, aquí lo que se llaman los actos separables, los actos de preparación y adjudicación de un contrato hecho por una administración, pero que no sea un contrato administrativo, se habían mandado a la jurisdicción civil, lo cual es un disparate. Entonces, ahora se ha eliminado esa reforma y hemos vuelto a la unificación del fuero, es decir, que todo acto separable de un contrato privado hecho por una administración pública se considera, por ejemplo, un alquiler de un bien patrimonial para hotel. Ese fue el origen de esta categoría en la jurisprudencia española. El Hotel Andalucía Palace, que tengo aquí a menos de 1 kilómetro de mi casa, cuando terminó su arrendamiento se dio a licitación y entonces la jurisdicción contenciosa dijo, sí, esto es un contrato privado de arrendamiento, se rige por el derecho privado, pero la preparación y a quién se lo doy, la adjudicación del contrato, se rige por el derecho administrativo. Bueno, otra de las grandes reformas ha sido la de los tipos de contratos. Ha desaparecido el de colaboración público-privada realmente porque no se utilizaba y ahora se ha cogido el criterio del riesgo operacional como el definitorio de los contratos de concesión de servicio público. Cuando hay transmisión del riesgo operacional es un contrato de concesión y si no, son servicios. Una piscina, si yo pongo una tarifa y va a riesgo y ventura, hace mucho calor, se usa mucho, bueno para el empresario, pero eso a su riesgo y ventura, si no hace calor, no van. Hay transmisión de riesgo operacional, es un contrato de concesión de servicio público. Si no, sería un contrato de servicios si no hay transmisión del riesgo operacional. Otra de las grandes reformas que ha sido un desastre, han tenido que recular, porque aquí teníamos una figura que es la contratación menor, en la cual no hay licitación. Son contratos, para que nos hagáis una idea, ahora de 15.000 hasta 15.000 euros. 15.000 euros si se trata de suministros o servicios y 40.000 euros si se trata de obras públicas. Bueno, pues en esas cantidades basta la factura, no hay procedimiento de adjudicación. Bueno, pues en 2017 se rebajó de 18.000 a 15.000, de 50.000 a 40.000, pero luego se puso una norma absurda que decía que solo se podía firmar uno al año. Bueno, eso ha hecho un daño a los pequeños y medianos empresarios, tal que ya se ha dado marcha atrás. Porque al final esto beneficiaba a las grandes empresas que tenían acuerdos marcos con la administración. Y luego, pues, el pequeño empresario, que además normalmente las administraciones lo que hacen es que reparten la tarta entre los pequeños, que no hay ahí nada de fraude, bueno, pues se vieron privados de una fuente importante de ingresos que eran los contratos menores. Luego otra cosa que es muy interesante, y esa es una experiencia que si no hay en Costa Rica, creo que debería imitarse, que es la del recurso especial. Esto proviene de las directivas europeas, proviene de las directivas europeas y ha sido un éxito, porque se ha establecido un recurso administrativo que resuelven tribunales administrativos contractuales independientes de calidad, cuyas resoluciones se publican y sobre todo que dan la resolución. En la resolución dan la razón al recurrente si el recurrente tiene la razón y se evita un contencioso. Bueno, pues otra de las grandes, y nos vamos acercando ya al tema de la intervención de hoy, nos quedan por ver dos novedades. Una sería los nuevos criterios de adjudicación, que ahora es la mejor relación calidad-precio. Se tiende a objetivar los criterios de adjudicación. Yo esto lo veo una eterna discusión. Yo no sé si sabéis que el origen de la contratación administrativa tiene en España un de sus raíces en unos decretos de Bravo de Murillo, de un ministro espectacular de Fomento, en el cual viene a decir que, mira, se acabó la diversión,
llegó el comandante y mandó a parar, se acabó la diversión, el criterio de adjudicación es la subasta. Lo que pasa es que, claro, la subasta aparentemente es un criterio de adjudicación, el mejor precio, muy sencillo, pero como todos sabemos, a veces se producen colusiones entre los contratistas y las subastas son ficticias, con lo cual no son el mejor criterio de adjudicación. Bueno, pues, ¿cuál es el criterio ahora? La mejor calidad de precio, pero inflada de transversalidad. Mejor calidad ambiental, mejor calidad social, etcétera, etcétera. Y se prefiere que los criterios de adjudicación se expresen en cifras. Yo tengo una experiencia profesional de un asunto en el cual el trasfondo era que una de las ofertas, basándose en criterios objetivos, presentaba una oferta imposible. Entonces, en teoría, si yo aplico toda esta metodología de la objetivación de la discrecionalidad en la adjudicación de los contratos, me vería obligado a adjudicar a una oferta que sé que es falsa, que es imposible. En este caso se trataba de una oferta en una construcción de una obra pública, un puerto deportivo. Y los números eran irreales, porque para que nos hagamos una idea, para un puerto de Andalucía se preveían unas tarifas que no se pagan ni en la isla de Capri, que es el sitio más pijo de los pijos, de los pijos, de los ricos de todo el mundo, ni en Portofino, vamos. Era una cosa, claro, yo entiendo que allá hay un fraude de ley y que cuando justificada y motivadamente se dice que se presentan unos guarismos que son imposibles, el órgano, la mesa de contratación no está obligado a valorar una oferta irreal. Eso es un fraude de ley como un piano. Bueno, por último llegamos a la subcontratación, que es el tema, pero me reconoceréis que esta pequeña introducción que hemos visto como la transversalidad, la transparencia, la administración electrónica, como la extensión del ámbito subjetivo a partidos políticos, a sindicatos, a asociaciones profesionales, como ha habido una figura que ha sido la de los contratos menores, que ha sido especialmente polémica, o la ampliación del recurso especial, que ahora cualquier contrato de obra o de concesión de servicios de más de 3 millones va a recurso especial. Bueno, pues ahora llegamos ya a la subcontratación. Y llegamos a un tema que parece menor, que parece pequeño, sin embargo, es fundamental. Y yo no soy un profundo conocedor de Costa Rica, pero voy a decir una cosa. A mí me ha parecido que somos un país que, siendo muy distinto, tenemos un alma común. Y la realidad económica, yo creo que no me equivoco si digo que en Costa Rica predominan las pequeñas y medianas empresas, lo que de forma cursi se llaman las pymes, que según la Real Academia sobra la S final, las pymes. Bueno, pues en España es así. El 85% del tejido empresarial de España son pequeñas y medianas empresas. Esta es una de las razones por las que las crisis económicas golpean tan fuerte en España, porque nuestro tejido empresarial, digamos, es débil. No son grandes empresas de más de 250 trabajadores, ¿no? Aquí la empresa media tiene entre 8 y 20 trabajadores. Claro, la subcontratación en un país donde hay muchas pequeñas y medianas empresas es un tema importante. Bueno, pues aquí ha habido dos visiones de la subcontratación. Ha habido, vamos a personificarlo en dos miembros prestigiosos de la doctrina científica. Por ejemplo, Julio González tiene una visión negativa, que es la clásica de la subcontratación. Entonces, ¿cómo se ve la subcontratación? Como un fenómeno perverso, en que quien no tiene la capacidad para contratar con la administración se vale del subcontratista para hacer una prestación que él no podría hacer, ¿no? Se ve como una figura que incita al fraude, o sea, porque yo voy a pagar mal al subcontratista para tener beneficio yo, lo que implica que es un beneficio a costa de las condiciones laborales, de las condiciones sociales de los empleados de la empresa subcontratista. Bueno, esta es la visión clásica. Entonces, claro, desde la visión clásica, la regulación de la subcontratación era
una visión restrictiva. O sea, se restringía la posibilidad de subcontratar. La visión del derecho europeo y de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público es justo la contraria. Es la visión, vamos a personificarla en Gimeno Feliu. Por cierto, quien esté interesado en la materia de contratación, les recomiendo un instrumento que es gratuito, está accesible de forma libre en Internet, que es el Observatorio de Contratos Públicos. El Observatorio de Contratos Públicos que dirige precisamente este profesor de Zaragoza, que es un grandísimo jurista, que es Gimeno Feliu. Y Gimeno Feliu parte de una visión positiva del fenómeno como hace Europa. Realmente, desde el año 2008, desde el 25 de junio de 2008, se puso en pie el Código de Buenas Prácticas para las Pequeñas y Medianas Empresas. Y en este Código de Buenas Prácticas lo que se decía es, mire usted, la realidad europea, no solo española, es que las pequeñas, sobre todo en el sur de Europa, las pequeñas y medianas empresas son una parte importante de la economía de nuestras sociedades. Entonces, vamos a verlo con buenos ojos y vamos a fomentar que se trabaje con las pequeñas y medianas empresas. Y así lo ha hecho la nueva legislación. Porque, fijaros, la legislación anterior, la ley de contratos del sector público del 2007, ponía un límite, es decir, usted puede subcontratar, pero como máximo el 60%. Ese límite hoy ha desaparecido. Es una de las grandes reformas que viene de la mano del derecho europeo, que está en la Ley 9/2017. En España ya no existe un límite máximo, o sea, se puede subcontratar más allá del 60%, siempre que el pliego lo permita, porque el pliego no haya establecido, pues, por ejemplo, que haya actividades esenciales o sensibles que solo debe realizar el contratista, porque ese solo es el que tiene la tecnología y en el fondo es un contrato in tutu in persona. La segunda gran reforma ha sido la de la división en lotes. Hoy el principio es que se invierte la regla. Hoy hay que justificar que no se realiza la división por lotes. O sea, lo que prevé el ordenamiento es que usted tiene un contrato y en vez de dárselo a una sola empresa, vamos a fraccionar el objeto para dársela a varias. Esa es la división por lotes. Y por último, se ha puesto un límite máximo de subcontratación del 50%, pero este es para los medios propios de la administración. Es un tema que si entramos en profundidades nos llevaría demasiado lejos. Pero bueno, vamos a ver el régimen jurídico de la subcontratación. Y vamos a ver dentro del régimen jurídico de la contratación aquellos aspectos, digamos, más delicados o sensibles. Miren, aquí tienen, les voy a poner son los artículos 215, 216 y 217, más la disposición adicional, 51ª, la disposición adicional 51. Bueno, pues vamos a empezar a ver este régimen. Fijaros lo primero. Aquí, lo primero que se ve a primera vista, viendo este régimen jurídico de la subcontratación, bueno, yo creo que hay una grandísima modificación, y es que hoy, si uno ve lo que teníamos antes, es fácil percibir que la regulación cada vez es más pro subcontratación. Se ve claro con lo que hemos visto antes. El límite este del 60% ha desaparecido. Pero si nos vamos a los requisitos que se exige hoy para subcontratar, en el ámbito de la contratación administrativa, pues veremos una cosa que yo creo que es muy destacada, que es que antes hacía falta que te autorizaran, ahora no. Entonces, fijaros que hoy subcontratar se permite.
salvo en los contratos secretos o reservados, ahí lo veis, se puede subcontratar, salvo que se trate de contratos secretos o reservados o de tareas críticas, lo que hemos visto antes, de que se dispone de una tecnología, solo una empresa la tiene, eso solo lo puede hacer. Se trata de construir los pilares de un puente con una tecnología especial. Entonces, ahí no se puede subcontratar. Pero fuera de estos supuestos, se puede subcontratar. ¿Y qué es lo que hace falta? Pues lo único que hace falta es comunicar previamente a la administración, lo que hace falta, donde antes se exigía una autorización, ahora solo hace falta una comunicación previa. Y fijaros que es muy distinta la regulación de la cesión del contrato de la subcontratación. En la cesión del contrato hace falta, fijaros, 214.2a, que de forma previa se autorice, de forma previa y expresa se autorice la cesión. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que en la cesión del contrato hay una novación subjetiva. Una de las partes sale y viene otra. Eso es una cesión de un contrato, es una novación subjetiva. En la subcontratación no se trata de eso. En la subcontratación de lo que se trata es de que hay una parte del contrato que va a ser realizada por otra persona, pero no hay una novación subjetiva. Las partes del contrato siguen siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿en qué consiste la subcontratación? Pues consiste justo en esto, en que hay una parte del contrato que va a ser realizada por una persona distinta. Frente a la cesión no hay una novación subjetiva. En el subcontrato, el contratista sigue siendo el responsable. Subcontratar es concertar con un tercero la realización parcial del contrato. Eso es la subcontratación. Bueno, pues para ceder un contrato, autorización expresa. Para subcontratar, basta comunicación previa. Otra cosa que es muy importante, y veréis por qué he elegido el tema de la subcontratación, es que en la nueva regulación los pliegos son determinantes, pero no solo en subcontratación, sino en tantas otras cosas. Por ejemplo, aquí ha tenido en España muchísima importancia el ius variandi, que es otra de las grandes modificaciones que he omitido por abreviar de la Ley 9/2017, o sea, la modificación del contrato. Ahora se distingue entre modificaciones previstas en los pliegos y no previstas. Entonces, si está prevista en el pliego es determinante. Pues aquí igual, en subcontratación, fijaros que yo puedo determinar en el pliego qué parte, qué importe, el nombre y el perfil empresarial de las personas con las que se va a subcontratar. Así, si lo prevé el pliego, los licitadores, es el 215.2a, los licitadores deben indicar en la oferta qué parte tienen que contratar, cuál es el importe y el nombre o el perfil empresarial. Pero es si lo prevén los pliegos. Si no lo prevén los pliegos, no. Bueno, pues una cosa muy importante es esto que estamos viendo, el papel fundamental que tienen los pliegos en la subcontratación. Yo creo que otra de las notas del régimen jurídico que es importantísima es el tema de los pagos y el de la comprobación de los pagos. Mirad, tradicionalmente, así ha sido visto el subcontrato. Subcontrato es un contrato privado. Si observamos el fenómeno, yo tengo un contrato administrativo entre una administración o un poder adjudicador y un contratista, y ahora hay una relación de derecho privado entre el contratista y el subcontratista. Bueno, pues
Esto era así antes, porque ahora esa relación se está empezando a publicar. Entonces, ¿por qué digo que se está publicando esta relación jurídica? Pues por esto que se prevé en el artículo 217 de la comprobación de los pagos. Esto ya es una relación jurídico-pública, porque yo estoy atribuyendo poderes a la administración en la comprobación de las relaciones jurídicas que establece el contratista con el subcontratista. Entonces, ¿cuándo se fijan estos poderes de comprobación? Estos poderes de comprobación son discrecionales. Cuando dice podrán, dice podrán, la ley es que es discrecional. Sin embargo, estos son obligatorios cuando se trata de más de 5 millones y el importe de subcontratación es igual o mayor al 30% del precio del contrato. A mí esto me parece cicatero. A mí esto, la verdad, me parece cicatero. Entonces, hombre, mejor que no haya nada, ¿no? Está claro, ¿no? Por cierto, el artículo anterior, el 216, transpone las directivas europeas sobre la morosidad. La verdad que ahora hay un grandísimo debate en España. Está en el Congreso una iniciativa, pues claro, con esta nueva crisis económica, que es peor que la anterior, imaginaros, han comenzado ya la morosidad generalizada de las administraciones públicas. Entonces, nosotros tenemos una ley antimorosidad, que es la ley 3/2004 de 29 de diciembre. Claro, esta ley, cuando llega la crisis, se incumple. Yo tengo un amigo que es empresario, que yo le he oído una cosa muy sensata, porque claro, todas estas leyes pues, se basan en medidas cautelares, en penalidades, etcétera, pero claro, al final los caudales públicos son inembargables, son bienes de dominio público según una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional y gozan de las características de los bienes de dominio público, la imprescriptibilidad, la inembargabilidad. Bueno, pues miren, mi amigo dice que todo esto se acabaría si hubiera consecuencias penales. O sea, porque aquí no pagar en España sale gratis. Un empresario tiene una deuda, peloteo para arriba, para abajo, ejecución de sentencia, ad calenda grecas. Y luego todos los bienes a nombre de testaferros, a un tío golfo no se le pilla ni de Dios. Bueno, pues, ¿cómo se acaba esto? Cárcel. Prisión. No por deuda, prisión por golfo. De luego, mientras que no haya consecuencias gravísimas frente a la morosidad o esto, la seguridad del tráfico jurídico económico va a ser una broma y cada vez que tengamos una crisis, como demuestra el momento actual, pues vamos a volver a momentos de morosidad y de impago generalizado, ojo, de administraciones públicas y de cuasi administraciones que son las empresas del IBEX, el índice bursátil más importante que hay en España, que también ya están en morosidad. Bueno, y por último, yo creo que estos poderes de comprobación habría que extenderlos de manera generalizada. Por último, les voy a tocar el tema que da nombre al artículo que he publicado en la red, porque claro, yo no sé si ustedes están acostumbrados, pero es muy normal que el legislativo usa el marketing como buena empresa. Y cuando se aprueban las leyes, en las propias exposiciones de motivos, se exageran los avances y las ventajas. Si ustedes ven la propaganda que acompañó la propia exposición de motivos o las exposiciones públicas del proyecto de ley, una de las cosas que se decía es que se reconocía acción directa a los contratistas. Entonces, yo les voy a demostrar que no es verdad. Esto viene de una larga polémica que les voy a contar para que sepan el terreno que estamos pisando. ¿Qué es la acción directa del subcontratista? Pues sería admitir
que el subcontratista, la empresa que ha subcontratado con el contratista de la administración, tiene una acción contra la administración. Por eso la llamamos directa. Recuerden que estamos hablando de una relación de derecho privado, aunque se está publicando, entre el contratista y el subcontratista. Reconocer la acción directa supone decir que usted puede demandar a la administración directamente. Bueno, pues está el crédito refraccionario del derecho civil, en 1597 de nuestro Código Civil. Bueno, pues por los materiales. Bueno, de la obra. Bueno, pues esto, aquí ha habido una gran discusión. Ha habido autores que decían que sí se admitía, de la Valina Velarde, que no, García Trevijano. Ha habido jurisprudencia y tal. Y miren, como siempre, cuando llegan ya los varapalos judiciales, llega el legislador y en 2011 dice: en ningún caso cabe acción directa. Claro, le han pegado un refregón a varios abogados del Estado y esto dice: oye, cambiar la ley que nos están aquí matando. Bueno, y así, en ningún caso cabe la acción directa. Y de ese en ningún caso, ahora el legislador dice: no, pues se ha admitido la acción directa. Bueno, pues amicus Platus sed maior veritas. Soy amigo de Platón, pero más de la verdad. Vamos a ver qué es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Miren, fijaros lo que dice la ley, fijaros lo que dice la ley y fijaros, porque esto es, yo creo que hasta divertido, hasta divertido. En teoría, mirad lo que dice la ley. Dice: sin perjuicio de lo establecido en la disposición 51ª, los subcontratistas no tendrán acción directa. O sea, seguimos con la regulación tradicional, ¿verdad? Y ahora nos vamos a la disposición 51ª, y a mí esto me parece divertidísimo, porque también empieza con otro sin perjuicio. Yo tengo un amigo que es letrado son los abogados del Estado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? Y este se llama Pepe Ortiz, y él es muy divertido y dice: cuando la ley dice sin perjuicio, siempre es con perjuicio. Bueno, pues aquí, parafraseando a mi buen amigo Pepe Ortiz, la ley tiene doble perjuicio, porque el precepto que hemos visto empezaba con sin perjuicio y ahora aquí otra vez dice sin perjuicio. Dice sin perjuicio de sin perjuicio. Entonces, lo que viene a decir es: mire usted, si el pliego establece pagos directos al subcontratista, hay acción directa. Y si no lo establece, pues no. Entonces, ustedes que son un público inteligente, yo les pregunto inocentemente: ¿ustedes qué creen que ha hecho la administración en los pliegos? ¿Establecer pagos directos para que quepa acción directa? ¿O no establecerlo y que se joda jurídicamente el subcontratista? Pues evidentemente la práctica es: mire usted, yo me dejo de lío, no establezco pagos directos al subcontratista, con lo cual no cabe acción directa. La mala broma de esto es que al extenderse la regulación de la subcontratación a los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, sociedades mercantiles del sector público son poderes adjudicadores, pero no son administraciones públicas. Resulta que antes, que por el Código Civil son contratos sujetos al derecho privado, nadie podía dudar que existía acción directa. Ahora, con la nueva regulación y la revisión que hace el 96.3 de que a estos poderes adjudicadores, que no son administraciones públicas, se les aplica la regla de subcontratación, pues ahora o está previsto pago directo respecto de estas entidades mercantiles de titularidad pública, están previstos los pagos directos, que habrá acción directa, y si no, no. Entonces, lejos de reconocerse la acción directa, se ha quitado allí donde no había ninguna duda. Por cierto, oh sorpresa, hay informes de la Abogacía del Estado diciendo que en los pliegos debe de ponerse con claridad que no hay acción directa, lo cual es un disparate, porque los pliegos no pueden derogar la legislación procesal. Y yo creo que estos que hicieron esos informes sobre la acción directa respecto de las entidades, poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, pues son los que han instado al legislador a esta extensión.
salvo que el legislador lo haya hecho sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Bueno, yo creo que ya para concluir, pues estoy hablando más de lo que a mí me gusta. A mí no me gusta hablar más de 40 minutos, porque creo que, bueno, y ahora sobre todo con Fun, que uno se puede ir a la cocina, hacerse un bocata y tomarse una buena cerveza, que es mucho más interesante que estar oyendo hablar de derecho administrativo, pues creo que es la hora de concluir. A mí me parece que la subcontratación es un tema, yo creo que emblemático del derecho de los contratos públicos, porque nos acerca a la realidad. La realidad es que muchos contratos, sobre todo en obras públicas, requieren la especialización y la colaboración con pequeñas y medianas empresas, que son las que van a ejecutar una parte importante del contrato. El ordenamiento favorece hoy la subcontratación. A mí se me ha preguntado en las sesiones para explicar las nuevas leyes que se organizan en todos los sitios, cuando se aprueba una nueva ley, a mí me preguntaban, ¿se puede subcontratar aunque no esté previsto en el pliego? Y digo, por supuesto, porque hoy el principio es pro subcontratación. Hoy la ratio de esto es promover, por eso ha desaparecido el límite del 60%, por eso ha desaparecido la autorización, hoy solo hace falta la comunicación. Si no tengo que pedir autorización, pero si se trata de subcontrataciones previstas en el pliego, entonces sí tengo que pedir autorización, y si a los 20 días no me la han dado, se entiende concedido. Entonces, todo pro subcontratación. Hay otro detalle importante. Una relación que inicialmente es de puro derecho privado se está purificando. En el régimen de pago, transponiendo aquí directivas europeas contra la morosidad, aunque luego vemos que su eficacia real puede ser reducida. Y segundo, estableciendo un régimen de sanciones y de comprobación de los pagos en manos de la Administración, que de momento es muy cicatero. Hemos visto que son más de 5 millones y un porcentaje igual o superior al 30% de subcontratación en dichos contratos. En esos supuestos es obligatorio el régimen de comprobación de pagos. Bueno, pues yo creo que el ordenamiento está para evolucionar y para cambiar. Para mí, ¿cuál sería la evolución deseable del derecho de subcontratación? Pues, lo siento, pero yo soy un jurista de principio y yo creo que hay que proteger a la parte más débil, al eslabón más débil de la cadena. Entonces, en una cuestión de bienes jurídicos, me parece que el sujeto más débil de protección en la relación jurídica es siempre el subcontratista y que habría que protegerlo. Entonces, para mí, el régimen de comprobación de pagos tendría que ser mucho más extenso y no tan cicatero. Y en segundo lugar, yo creo que debe admitirse en todo caso la acción directa contra la Administración. Esas dos medidas tendrían que ir, o sea, extensión del régimen de comprobación y admisión en todo caso de la acción directa. Lo que no puede ser es lo que yo he visto con mis propios ojos. Como un pequeño empresario pone los materiales, pone su trabajo, trabaja para un contratista, el contratista cobra de la Administración y ahora dice, hasta luego, Lucas. ¿Y ahora a quién demanda el subcontratista? Si no está previsto en el pliego el régimen de pagos directos, no hay acción directa. Entonces queda desprotegido. Yo creo que esto no es eficiente. Ciertamente para la Administración es mejor, pero ¿y es mejor esto para los intereses generales? Porque yo creo que es de interés general proteger a las pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de nuestros sistemas económicos. Al menos aquí en España esto es así. España no funcionaría sin las pequeñas y medianas empresas, sin los autónomos, como dice un locutor aquí muy famoso, que es Carlos Herrera, de la España que madruga. Entonces, yo estoy por proteger a los que producen y a la España que madruga, que son las pequeñas y medianas empresas. Pues, queridos amigos, solo me queda decir que muchas gracias por la atención y que quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Un abrazo de todo corazón desde Sevilla, el sur de España. Muchas gracias, Jesús, por esta interesantísima exposición sobre un tema
que como señalaba, pues es un tema también de actualidad. En nuestro país está debatiéndose sobre un proyecto de ley que incluye una norma bastante, digamos, emotiva, pero que siento yo que pues tiene poca trascendencia práctica, en el sentido de que dice las pequeñas y medianas empresas podrán ser contratistas, punto. Pues digamos que avanza en el sentido de ubicar a las pequeñas y medianas empresas en el concierto de la contratación, pero en una declaración como esta, que me parece más una declaración a la bandera, pues poco podríamos avanzar. Una de las resistencias usuales con el tema de la subcontratación y de imponerle límites cuantitativos es, bueno, y la responsabilidad frente a la administración contratante de quién es. Y por ahí viene, digamos, el interés de restringir de algún modo la subcontratación, cómo podemos comprobar la idoneidad del subcontratista y demás. Quería plantearte este tema para ver desde tu perspectiva cuál sería una buena fórmula para maniobrar con ese afán de la administración de asegurarse que el subcontratista tiene pues la idoneidad requerida para participar en la obra o el contrato, y el tema de la responsabilidad frente a la administración. Si no se podrían pensar que se diluye de algún modo con la introducción de digamos, terceros en la relación, como podrían ser los subcontratistas, de qué modo podría esto influir en la responsabilidad que podría reclamar la administración si pues hay o se introduce aparte del contratista un número importante de subcontratistas. Pues, certera tu pregunta y visionaria, como siempre. Realmente vamos por orden de exposición de lo que has dicho. Yo, al igual que tú, creo que los dos nos parecemos muchísimo en muchas cosas. Yo no creo en los preceptos ad pompam vel ostentationem, que decía González Palomino, ¿no? O sea, para pompa y ornato, traducido al cristiano, o sea, preceptos para enseñar porque quedan muy bonitos en una ley. Hay un jurista, que por cierto voy a tener el honor de trabajar con él ahora en un proyecto conjunto, que es Antonio Porras Nadales, que habla de las leyes proclamáticas. Son proclamas, leyes proclamas. Y claro, esto de lo que tú me acabas de decir es una proclama. Es decir, las pymes serán contratistas. No, mire usted. Lo que hay que establecer son los mecanismos para que lo sean. Entonces eso hoy, pues yo creo que aquí en España tenemos un sistema de clasificación de los contratistas. Pero, por ejemplo, ese criterio se exige solo para los contratistas españoles, pero no para los de la Unión Europea. Entonces, también yo he intervenido en asuntos de clasificación de contratos y te digo que es todo... O sea, te exigen una serie de medios que tú compras y enseñas a la administración y al día siguiente pueden estar o pueden no estar. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo creo más en la eficacia efectiva ahí de las declaraciones responsables. O sea, usted va a hacer una obra. Pues yo asumo que tengo estos medios. Pum, 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 pum. Pero no un proceso administrativo burocrático que retarda todo. Yo creo que eso hay que superarlo. Ahí hay que evolucionar hacia las declaraciones responsables. Yo creo que lo segundo que planteas, desde luego, los mecanismos de fortalecimiento del tejido empresarial no solo son la contratación administrativa, que el ordenamiento tiene muchos. Pero bueno, yendo a lo segundo que planteas, realmente yo no lo veo. Fíjate que tú estás imbuido, como eres un administrativista clásico y te gustan los clásicos, ya sean de Costa Rica o de España, tú eres un devoto de Luis Ortiz y de García de Enterría. Claro, tú vas con las tesis clásicas. Entonces, claro, la tesis clásica es el antisubcontrato. Yo soy, y por eso no sé si os habéis fijado en el detalle,
al lado de la foto de mi padre, a quien todo debo, costumbre que he empezado a adquirir desde que doy clases por este método virtual. Digo yo, pues para que me acompañe una buena compañía, pongo una foto de mi padre que preside todas mis intervenciones. Y al lado, a mis alumnos les suelo poner un libro de lo que estoy leyendo. Bueno, pues curiosamente, ayer terminé, no sé si se ve, este libro que os recomiendo, que me define como jurista, El hereje, es de Miguel Delibes. Entonces, yo soy más bien aquí, en subcontratación, soy hereje. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, no creo que haya un problema de responsabilidades, porque como ha quedado, yo creo que, si no es culpa mía, el subcontratista es una relación de derecho privado, que ahora se está publificando, pero el responsable ante la administración solo es el contratista. O sea, de lo que haga el subcontratista, el contratista le podrá pedir responsabilidades al subcontratista, pero la administración con quien tiene relación jurídica es con el contratista. O sea, que el problema es, en todo caso, del contratista. Si hay un incumplimiento contractual, da igual que haya un subcontratista. Yo a ti te pongo sanciones por incumplimiento, resuelvo el contrato, es decir, da igual, es una forma de articulación de la prestación. Yo no creo que haya una alteración del régimen de responsabilidades porque haya un subcontratista. Lo que hay que hacer es cambiar de óptica, porque además no nos engañemos. O sea, os aseguro que muchas prestaciones, o sea, hoy la complejidad de las obras públicas es tal que no hay ninguna empresa que tenga todo. Eso hay una en Costa Rica o hay dos, por lo menos en España es así. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las constructoras? Van en uniones temporales de empresas o van con sus contratistas. O sea, buscan una coalición. Entonces, esto se ha hecho de forma tan tradicional que el ordenamiento ha cambiado. Hoy se admite que uno pueda completar la capacidad para realizar un contrato con capacidades ajenas, cosas que antes no se admitían. Aquí en España al menos es normal. Yo puedo integrar mi capacidad, las clasificaciones que requiere la realización de una obra, con medios propios o ajenos, en una UTE o en una subcontratación. No sé si esto responde a la pregunta, pero vamos, por si no ha quedado lo suficientemente claro, yo soy totalmente pro subcontratación. Y además, alguien se va a escandalizar de lo que voy a decir ahora. Voy a decir algo escandaloso realmente. Ya sabes que tú, si me has invitado, corres este riesgo. Ya tú lo sabes por experiencia. Mira, yo no soy de izquierda. Lo veo una opción política totalmente respetable, pero yo por cultura, por mi familia, por mis lecturas, el ambiente que me ha rodeado, yo soy una persona de centro y de centro-derecha, de centro. Entonces, pero yo sé valorar las buenas ideas de la izquierda. Aquí hay un partido ahora mismo que se llama Unidos Podemos y yo le he escuchado una idea que me parece muy buena. Y verás por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Ellos dicen que, por ejemplo, ahora cuando llegan las crisis económicas, toda la obsesión de los países es lanzar un programa de obras públicas para reactivar la economía. Puro keynesianismo, ¿no? Pero claro, dice, ¿y a quién beneficia esta realización? O sea, se genera trabajo, tal, pero en realidad lo que estamos haciendo es generando beneficios para las grandes constructoras, que son las que se llevan la parte del león. Entonces, yo a este partido, que yo no secundo, le he oído una idea muy buena. Dice, oye, ¿y por qué no ese gasto público de reactivación de la economía lo hacemos en economía social? Porque si yo hago un programa de protección de los mayores, de protección de la gente que está al margen de la sociedad, de atención social, a lo mejor no se gasta tanto dinero, miles de millones en hormigón, pero estoy creando muchos contratos de personas que trabajan en asistencia social. Entonces, puede ser un gasto que genera mayor impacto sobre la economía, porque si tengo a gente trabajando en asistencia social, es gente que va a realizar gastos luego en la compra,
que va a ir de vacaciones, que va a ir a los bares, que va a ir a los restaurantes. No sé si me explico. Y, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la subcontratación? Pues muchísimo. ¿A quién queremos que se le den los contratos? ¿A las grandes empresas o a las pequeñas empresas? Yo creo que el gasto va a ser mucho más eficiente socialmente si son pequeñas y medianas empresas. Esto es una mera opinión, yo no estoy en posesión de la verdad. Totalmente de acuerdo. Yo soy pro subcontratistas también. No, en eso también me caracteriza las herejías. Te lo planteaba precisamente para que pues, superáramos un primer argumento que algunos consideran un argumento de imposible superación para reducir el alcance de la subcontratación. Sí coincido en que la figura de la subcontratación pues es incluso como lo vimos en una ocasión con una exposición de don Elar Ortega acá en este mismo sitio web, la contratación puede ser un instrumento para llevar adelante la política pública, en este caso de promoción de las pymes, pero el papel del legislador es pues no solo plantear proclamas, que todos estamos de acuerdo con ellas, sino generar instrumentos que permitan pues superar las resistencias usuales a este tipo de participación de las pequeñas y medianas empresas en proyectos que quizá pues por su dimensión no puedan desarrollar por sí mismas, pero que pues sí pueden participar en una porción de y bueno, eso lo hemos visto en Costa Rica. Hay empresas constructoras de tu país que vienen con su historial de experiencia, con su capacidad financiera, pero cuando empieza a desarrollarse la obra, empiezas a ver que la maquinaria es maquinaria de vagonetas de pequeños propietarios y a veces hasta empresas grandes costarricenses que terminan siendo los subcontratistas de hecho de esos contratos. De modo que en esto te acompaño en la herejía y voy a tomar tu recomendación de estudiar esa obra que tiene acompañándote. Muy, muy agradecido por tu valiosa exposición, por exponernos otra más de tus herejías bien fundadas y pues acá creo que tenés un público que va a ser, pues va a recibir muy bien ese mensaje y pues ojalá que esto contribuya para mejorar en lo que se pueda la propuesta de este proyecto de ley general de contratación pública que pues vaya más allá de una simple proclama. De modo que muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo, por compartirnos desinteresadamente tus conocimientos para contribuir en este caso a la mejora de un proyecto de ley que mucho lo necesita. De modo que, de nuevo, muchas gracias acá desde Costa Rica. Gracias a vosotros. Y ya has visto que he pasado un grandísimo rato yo también. Muchas gracias y hasta pronto. Un gran abrazo.